Yo quiero que me hables, Dios, que hables a mi corazón. No importa, Señor, de la forma o de la manera que me vayas a hablar. Yo quiero recibir tu palabra. Yo he venido por un consejo, Señor, por una palabra, y la quiero atesorar con todo mi corazón. Quiero que esta mañana mi corazón sea transformado por tu presencia. Que mi corazón sea transformado, Señor, por esa palabra que solamente usted puede dar al corazón de quien le ama, de quien usted, Señor, puede darle una palabra para transformar su vida. Hemos llegado a este lugar, Señor, con el único propósito de exaltar y de glorificar su nombre. Hemos llegado aquí a este lugar con el único propósito, Señor, de ser bendecidos a través de su palabra y de elevarle a usted todo honor y toda gloria, toda adoración por siempre. Queremos, Padre, que nos hable de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que creo con todo mi corazón que va a cambiar el corazón de más de uno de los que estamos aquí. ¿Se ha preguntado usted en la vida si en alguna etapa de su vida, si en alguna etapa de su ministerio, de su familia, se ha preguntado si en alguna ocasión usted ha tomado alguna mala decisión que de pronto puede repercutir en consecuencias? Es que la vida es de decisiones. Todo lo que hacemos día con día son decisiones. Usted se levantó hoy y tomó una decisión de estar aquí o no de estar, no llegar. Pero mire, la palabra del Señor es muy clara porque Proverbios capítulo 16, verso 9, en una versión actualizada o en la versión contemporánea, la palabra del Señor dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Una vez más dice la palabra en Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino. Es decir, todos los días nosotros nos enfrentamos a tomar una decisión en la vida. Todos los días nuestro corazón nos dicta una palabra, una emoción, una decisión que nosotros vayamos a tomar. Porque día con día el corazón del hombre piensa su camino. Pero termina diciendo: mas Dios endereza sus pasos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Malos negociadores. Diga conmigo, por favor, malos negociadores. A veces, mis estimados, las malas decisiones que nosotros llegamos a tomar en alguna etapa de nuestra vida o nos beneficia o nos afecta, o nos catapulta o nos sepulta, nos abre camino o nos cierra el camino. La vida es un arte de negociación. Todo lo que hacemos en esta tierra va a repercutir para bien o para mal. Todo. Pero si nosotros aprendemos a tomar sabias decisiones tomados de las manos de Dios, algo bueno puede pasar en nuestra vida a partir de hoy. Entonces el consejo tiene que ver con qué decisiones tomamos en la vida. Porque la vida es el arte de negociar. Tome su lugar un momento, por favor. Quiero aprovechar bien el tiempo y que usted se concentre en escuchar la palabra con atención. Son las 9 de la mañana con 40 minutos y quiero pedirle no más de 40 minutos que usted me regale para poder concentrarnos en la palabra y que usted pueda disfrutar lo que Dios le va a hablar hoy. Malos negociadores. El corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. En cualquier ámbito de la vida, sí, en cualquier ámbito de la vida o en cualquier etapa de la vida, la negociación es una habilidad fundamental. Porque desde la compra de un coche o hasta la firma de un contrato laboral, todo tiene que ver con la capacidad con la que nosotros negociamos dichas compras. Si al día de mañana usted ha decidido ir a comprar un automóvil
o comprar una casa, qué sé yo. Todo tiene que ver con una habilidad. Porque el arte de la negociación, si hacemos buenos negocios o malos negocios, tarde que temprano se va a marcar una diferencia. Y la diferencia se va a marcar entre el éxito o el fracaso. Yo pudiera tener el dinero para comprarme un coche de la agencia, pero una de las malas decisiones que yo pudiera haber tomado es que si yo saco el coche de la agencia, a partir de que el coche rueda 10 o 20 metros, ese coche pierde un 30% de valor comercial. Si yo tuviera el cash completo para comprar un carro de agencia, 0 kilómetros, a comprarme un carro que esté afuera del lote, aunque tenga 1000 kilómetros, yo prefiero comprarlo afuera. Lógicamente con todo tipo de revisiones y calidades. Pero a veces las buenas o las malas negociaciones van a cambiar el rumbo de nuestra vida. A veces nosotros pensamos si la deuda es buena o la deuda es mala. Pero para el arte de los que hacen negociación, saben en qué momento convertir la deuda en una deuda buena. Deuda buena es cuando la deuda comienza a generar activos en nuestra vida y esa misma deuda paga la deuda que se tiene y queda dinero a favor. Me refiero cuando uno invierte, por ejemplo, en bienes y raíces y demás. La vida es una negociación. Todo el mundo, mientras estemos en esta tierra, vamos a estar siempre pensando en qué negociar o en cómo negociar. Pero lamentablemente no todo el mundo es buen negociador o buen negociante. Y por desgracia, muchos cometemos demasiados errores cuando estamos en el arte de la negociación. Yo no sé si entre los que estamos esta mañana en este lugar habrá alguien que le gusten los negocios o que haga negocios. No sé qué tipo de negocios, espero que todos sean lícitos, pero todos hacemos un tipo de negocios en esta tierra. Quizás algunos son vendedores, son vendedoras, pero se la pasan haciendo quizás un tipo de negociación. Pero hay muchísimos errores que de pronto se cometen para convertir a una persona en un mal negociador. Hay personas que para negociar algo no lo hacen con ciertas habilidades, no lo hacen de la mejor manera, porque cometen errores al momento de estar negociando. Y esos errores lamentablemente van a presentar o presenciar un fracaso en nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas que no se preparan bien para hacer un negocio. Y la falta de preparación es una línea que puede convertir a una persona en un mal negociante. Por ejemplo, hay otros que son muy agresivos para la negociación. Si vas a comprar, cómpralo. Si no, vete, no estés haciéndome perder el tiempo. Y hay mucha gente que son malos negociadores, que no pueden llevar una venta al mejor éxito porque su carácter no los deja tomar buenas decisiones. No tienen empatía con el cliente. No pueden escuchar de la mejor forma o de la mejor manera. No escuchan ningún tipo de ofertas. El producto, esto es lo que vale. Si lo quieres, llévatelo. Si no, no me estés haciendo perder el tiempo. Oiga, es que mire, no, es que yo no vengo para que estarte escuchando. Tú entraste a mi tienda y tú sabes si lo compras o no lo compras. Entonces, de pronto, en esta vida nos convertimos en malos negociadores cuando no sabemos cómo tratar al cliente. No establecemos una relación de confianza. No tenemos en cuenta las emociones de las personas que llegan a nuestra tienda, a nuestro negocio. Y si nosotros no logramos entender las emociones de la gente que nos visita, terminaremos hundiendo el negocio y esto caerá en un fracaso. Pero también en el arte de la negociación, uno tiene que entender hasta dónde ser flexible y hasta dónde ser rígido con la gente. Porque en ocasiones nosotros en una negociación no sabemos en qué momento retirarnos. Para los que hacen negocios tienen que saber cuál es el punto de equilibrio. ¿En qué momento me tengo que retirar? ¿Hasta dónde puedo decir yo, este es el límite de mi ganancia? De aquí ya no me puedo mover.
Pero de pronto me gana la emoción, me gana la discusión en la negociación y quizás termino dando el producto a lo mismo que me costó. Porque no sé negociar, no soy flexible, no sé cuándo retirarme. Pero también en el asunto del arte de la negociación tiene que ver la creatividad. A veces esta tienda es igualita a esta tienda. Pero la gran diferencia de esta tienda con esta tienda es que ellos le ponen marketing. Es que ellos le invierten en comunicaciones, le invierten en diseño, le invierten en cordialidad, le invierten en promociones, le invierten en imaginación, le invierten en aspectos visuales, en los colores y demás. La negociación tiene que ver con la creatividad, pero también la negociación tiene que ver con la paciencia. Hay gente que no tiene nada de paciencia. Hay personas que apenas abren el negocio y no miran miles de dólares llegar el primer mes y a los 3 meses están cerrando la tienda. Porque dicen, yo pensé que me haría rico de la noche a la mañana. Yo pensé que iba a convertir este negocio en un grande imperio. Y la falta de paciencia a muchos nos hace fracasar. Pero también en la negociación uno tiene que entender el valor propio de lo que uno vende. Hasta dónde es precioso y valioso el producto que yo le estoy ofreciendo a la gente. De tal manera que para yo hablar de la negociación, yo tengo que entender que en la negociación hay un arte para poder llegar al corazón de los clientes. Y ese arte tiene que ver con algunos de los aspectos que yo le acabo de mencionar esta mañana. Pero no vine a hablarle yo de un tema de administración, ni de contabilidad, ni de economía, ni de cómo hacer negocios. Yo he venido a hablarle que en la Biblia nosotros encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras a muchos personajes que a lo largo de su vida tomaron malas decisiones, que a lo largo de su vida no hicieron las cosas correctas, de tal manera que las malas negociaciones que hicieron a lo largo de su vida tuvieron un impacto negativo en quienes los rodeaban y en su misma vida. Yo quiero que usted a partir de esta mañana preste toda la atención, por favor, y que podamos ver a través de los siguientes personajes cómo a lo largo de sus vidas tomaron malas decisiones y pasaron a la historia como los peores negociantes de toda la Biblia. En la Biblia vemos a muchos negociantes o negociadores, pero lamentablemente sus malas decisiones terminaron hundiéndolos, porque el arte de la negociación es una lección de vida. Pero cuando vamos a la Biblia nos encontramos muchos personajes como quienes nosotros nunca quisiéramos ser. No queremos cometer los errores que ellos cometieron. No queremos tomar las decisiones que ellos tomaron. Pero lamentablemente, muchos de los que estamos en este lugar nos vamos a asimilar o a comparar con algunos de ellos. Y probablemente es lo que a ti te esté pasando esta mañana. Escuche con atención. En la Biblia tenemos un mal negociante o un mal negociador. Cuando vamos nosotros a la Biblia, nos encontramos en Génesis número 1 con un hombre llamado Esaú que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Vea si no en la Biblia nos encontramos con malos negociadores. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?
Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Díganme si fue un buen negocio el que hizo este hombre. Díganme si fue un negocio el que hizo este muchacho al cambiar la bendición que Dios le había dado por un plato de lentejas, a cambiar la bendición que el cielo le había otorgado por no tomar prioridades en la vida. La palabra del Señor dice que Esaú vendió su derecho de primogenitura a Jacob, lo cambió por un plato de comida. Menospreció el don que Dios le había dado, menospreció el alto valor que el cielo le había entregado, menospreció las bendiciones que Dios le había dado por un plato de comida. A veces en nuestra vida nos convertimos en malos negociantes, como lo hizo Esaú. En ocasiones en nuestra vida práctica de creyentes o de cristianos tomamos malas decisiones y terminamos cambiando muchas de las bendiciones que el cielo tiene para nuestra vida por un plato de lentejas. A veces nosotros como cristianos, por un plato de comida, por una mala decisión allá afuera, terminamos con los proyectos que el cielo tenía para nuestra vida, porque la primogenitura no era para ese momento. La primogenitura, Esaú en algún momento la iba a necesitar, porque era la bendición de la promesa para sus futuras generaciones. Las malas decisiones que tú tomes hoy pueden cambiar y pueden repetir tu futuro. Las malas decisiones que tú tomes hoy pueden repercutir el día de mañana en lo que tú hagas. A veces nosotros como padres de familia no logramos captar o entender hasta dónde una mala decisión o una mala negociación no solo puede perjudicar nuestra vida, sino puede perjudicar la vida de nuestras futuras generaciones. A veces por un enojo o por una molestia terminamos tomando malas decisiones sin saber que nos podemos llevar, como dice en el birrancho, entre las patas a toda una generación. A veces una mala decisión puede terminar con nuestro matrimonio, pero no solo eso, sino que terminamos perjudicando a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. Muchos no logramos entender que las bendiciones que Dios nos ha dado son eternas y son duraderas, pero una mala pasada en la vida puede terminar vendiendo lo mejor que usted tiene en sus manos. La vida se trata de tomar decisiones correctas. Usted llegó esta mañana a este lugar. No cambie lo que Dios le ha puesto en su corazón y en su vida. Dios le ha dado un precioso regalo. Dios lo ha bendecido hasta el día de hoy. Dios ha sido extremadamente bueno con usted. Lo único que nos toca a nosotros hacer con lo que Dios ha depositado en nuestras manos es darle valor y valorar a lo que Dios nos ha prestado. Si Dios te ha prestado una familia, si Dios te ha prestado una esposa, un esposo, unos hijos, valora lo que Dios te ha dado. No cambies esa bendición por un plato de lentejas. Yo creo que la mayoría somos adultos de los que está aquí. Yo tengo una palabra muy fuerte que decirles de parte del Señor. Mis estimados y mis estimadas, cualquiera te puede besar el cuerpo, pero besar el alma solamente aquel que Dios ha puesto en tu corazón como el sello de amor y de pureza. Cualquiera nos puede desequilibrar allá afuera y podemos cambiar por un plato de lentejas o por un guisado rojo lo que Dios ha puesto en tu vida, como el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, los hijos que Dios te ha regalado. Pero a veces las malas negociaciones en la vida, terminamos vendiendo lo que más amamos, terminamos cambiando nuestras mejores bendiciones por un plato de lentejas en la calle. No es lo mismo comer en un puesto de comida callejero que comer en tu casa. No es lo mismo comer tacos en cualquier esquina que comer un manjar en tu casa y en tu mesa. Uno tiene que entender que la vida
que Dios nos ha dado se tiene que valorar. La familia que Dios nos ha dado se tiene que cuidar. El ministerio que Dios nos ha confiado se tiene que cuidar. No pases a la historia como un mal negociador o negociadora. Necesitas cuidar lo que el cielo te ha confiado. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú terminó vendiendo las bendiciones de Dios por 10 minutos de placer en la mesa. Esaú terminó vendiendo el futuro de su generación por 10 minutos de comida, y quizás en ese mismo día o al día siguiente fue y desechó la comida que su hermano le vendió. Las malas decisiones se convierten en desecho el día de mañana. Las malas decisiones de esos 10 o 20 minutos de placer terminan arruinando todo tu futuro. Yo no sé cuántos de los que estamos en este lugar hemos tomado decisiones como las de Esaú. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos cambiado las mayores bendiciones que el cielo nos ha dado por un plato de lentejas? Así es que por favor, yo le invito a que comience a reflexionar sobre ese primer mal negociante de la Biblia, Esaú. Cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Número 2. ¿Recuerdan esta historia de Génesis capítulo 37, verso 28? Donde dice la palabra del Señor que los hermanos de José lo vendieron y lo cambiaron por dinero. La palabra del Señor dice que aquel muchacho tenía una túnica preciosa de colores. Aquel muchacho tenía una túnica hermosa que su padre le había regalado. Y dice la palabra del Señor que todos los días sus hermanos le estaban envidiando. Sus hermanos lo estaban codiciando. Sus hermanos estaban siempre en contra de él. Y dice la palabra textualmente que lo odiaban. Hay sentimientos que en esta vida uno nunca debe de cargar. Y son los sentimientos que los hermanos de José tenían en contra de su hermano. Lo envidiaban, lo odiaban y lo difamaban. 3 cosas que un hermano no tiene que hacer en contra de su hermano: envidiarlo, odiarlo y codiciarlo, criticarlo. Pero a veces la espada que más duele es la espada que viene de la propia casa. En ocasiones la espada que más lastima es la espada que viene de la propia familia. Te puedes esperar golpes de donde quiera, pero jamás te esperas un golpe de tu misma casa. Te puedes esperar que cualquiera te golpee en esta vida, mas no del que está al lado de la cama donde tú duermes. Te puedes esperar que cualquier espada te arranque la cabeza, pero que menos que esa espada venga de las manos de tus hijos. Te puedes esperar que cualquiera te difame, te odie, te envidie, te critique, menos los que están debajo del techo de tu casa. Porque la espada que más duele es la que viene de la propia familia. Qué triste es cuando en la vida terminamos haciendo malos negocios como los hermanos de José. La palabra del Señor dice que terminaron cambiando a su hermano por unas monedas de plata. Iban pasando unos mercaderes madianitas y dice la Biblia que por 20 piezas de plata terminaron vendiendo a su hermano. Terminaron cambiándolo. Ustedes conocen la historia. Le quitaron la túnica, la llenaron de sangre, comenzaron a hacer una trama de telenovela, comenzaron a hacer un drama impresionante, hicieron toda una puesta en escena. Comenzaron a tener y a sacar evidencias en contra de lo que le había pasado supuestamente a su hermano. Fueron con su padre y le dijeron que había muerto y que solo habían rescatado esa vestimenta llena de sangre. Sí, era la túnica de colores que tenía su hermano José, quien su padre le había regalado. Malos negociadores, porque la historia ustedes la conocen cómo termina. Ellos pensaron mal para mí. Pero cuando ellos pensaron mal para mí, Dios había pensado bien para mi vida.
Porque para este tiempo me dejó el Señor, dijo José, para poder preservar la vida, no solo de esta nación, sino de las naciones enteras, para darle posteridad a mi apellido, a mi nombre, y para poder darle vida a toda una generación. Lo golpearon, lo vendieron, lo difamaron, lo encarcelaron. Le levantaron falsos con la esposa de Potifar. Él ayudó a ciertas personas en la cárcel. Uno de ellos salió de la cárcel y jamás se volvió a acordar de él. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, Dios termina reivindicándote en el lugar y en el momento y en la posición donde Dios te quería poner. La historia termina diciendo que llegó un momento en que José fue tan grande y tan poderoso en la tierra que se convirtió en la mano derecha del faraón. Se convirtió en el gobernador, en el encargado político de todo lo que tenía que ver con finanzas en el gobierno del país. Terminó haciendo el mejor negocio de su vida cuando él, a través de su capacidad, de la inteligencia que tenía, preservó la vida de muchas generaciones. La Biblia dice que venían a donde él estaba y les traían el dinero y él les daba comida. La Biblia dice que le traían los animales y él les daba comida. Llegó un momento en que se acabaron el dinero y los animales y ellos traían sus posesiones y les daba comida. Llegó el momento en que se acabó el dinero, se acabaron los animales, se acabaron las posesiones. Y José dijo: ok, sus mismas generaciones nos pertenecerán a nosotros. Era tan fuerte el arte de la negociación de José. Pero la historia termina diciendo que llegaron sus hermanos. Y llegó el momento en que tuvieron que darse cuenta que habían hecho el peor negocio de su vida. Porque tenían frente a él al hombre que por sus venas corría su propia sangre, pero que en tiempo atrás ellos lo habían cambiado por 20 piezas de plata. Llegó el momento en que José se les reveló y les dijo: yo soy aquel hombre a quien ustedes vendieron. Yo soy a quien ustedes negociaron con los mercaderes por 20 piezas de plata. Yo soy esa persona que ustedes intentaron difamar. Yo soy el que ustedes odian. Yo soy el que ustedes envidian. Yo soy a quien ustedes vendieron. Nunca sabemos en qué momento la vida vaya a dar muchas vueltas. Hoy tú puedes estar en este lugar de la rueda de la fortuna, pero mañana te puede tocar estar acá. La vida es un arte de poder tomar decisiones con conciencia y de la mejor forma. La vida es un arte de poder tomar decisiones de la mejor manera. Miren lo que le pasa entonces a José. Sus hermanos lo cambiaron por dinero, sin saber que la vida daría muchas vueltas y que ahora ellos se harían esclavos de su propio hermano. La vida es de decisiones, hermanos. Y llegará un momento en que nosotros probablemente hemos hecho con algún hermano de la iglesia lo que sus hermanos hicieron con José. Quizás a alguien le ha tocado lamentablemente vender a otro hermano de la iglesia, difamarlo, ultrajarlo, meterle el pie, hablar mal de él o de ella, pero no sabes en qué momento Dios lo vaya a levantar. No sabes en qué momento Dios vaya a preservar su vida para cosas grandes y poderosas. La vida da demasiadas vueltas. Y Dios nos ha mandado a amar a nuestros hermanos. Dios nos ha mandado a poder amar y valorar lo que Dios nos ha confiado. Esa persona que está a tu lado, que está enfrente o atrás de ti, no es tu enemigo, es tu hermano en Cristo. No somos enemigos, no somos rivales, somos una familia.
Somos una familia y nos tenemos que aprender a amar y a valorar en ese nivel y en ese sentido. Somos una gran familia. Somos hermanos en la fe. No hagan malos negocios entre ustedes mismos. No se vendan los unos a los otros. No se difamen los unos a los otros. No se maten los unos a los otros. Porque cuando venimos a la iglesia, venimos a sanar el alma, venimos a sanar el corazón, venimos a vivir en unidad. Es tiempo de perdonar al hermano. Es tiempo de reconciliarte con él. José tenía todo para vengarse de sus hermanos. José tenía todo para sepultarlos en ese momento. Pero la Biblia dice que José terminó dando perdón a todos sus hermanos y preservando la vida de toda su generación. Así es que el primer mal negociante de la Biblia, dije, Esaú. El segundo mal negociante de la Biblia, los hermanos de José. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ven, córrele, ven. Corre. Eso. ¿Cuántos años tienes? ¿9? ¿8? ¿Cuántos? 8. 8. Eso, Dios te bendiga. Yo tengo un hijo de 8 también. Muy bien. Quiero hablarles del tercer mal negociante de la Biblia. El tercer peor negociador de la historia bíblica. Diga conmigo, Sansón. La Biblia termina hablando de un hombre llamado Sansón. Escuche. ¿Cuál fue el mal negocio que hizo Sansón? Sansón terminó cambiando su fuerza. Terminó cambiando su fuerza por una relación que sus padres no habían aprobado. Porque la Biblia dice que Dios había dictado la forma y la manera en cómo Sansón se debería de conducir. Lamentablemente los errores hacen que perdamos lo que tenemos. Y tristemente, cuando perdemos lo que tenemos, seguramente vendrán consecuencias a nuestra vida. Sansón tomó malas decisiones. Sansón fue engendrado con un propósito divino. Sansón nació con un propósito divino. Sansón tenía un destino divino. Sansón tenía un propósito divino. Hermano, escúcheme por favor. Iglesia, escúcheme. No importa cuántos músculos tengas, si no te sirven para librar, para sacar adelante la batalla más importante de la vida, la correcta toma de decisiones. No importa los músculos que tengas, si no te sirven para mantenerte íntegro ante la tentación y el problema. No importa qué tanto te valore la gente, si no te queda algo de así de sabiduría para no caer en lo que sabes que no tienes que caer. Justo ayer me acaba de hablar una persona y me dice: pastor, hice lo que no tenía que hacer. ¿Qué pasó? Quiero hablar con usted en persona. Le contesto y me dijo: yo no estoy en la ciudad, pero cuéntame con confianza. ¿Qué te pasó? ¿Qué sucede? Un muchacho así, súper fortachón, una hermosa familia, su esposa, 3 bebés. Dice: pastor, lamentablemente me equivoqué. Yo pensé que nunca me iba a equivocar en esto porque yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Pero no sé en qué momento hice lo incorrecto y terminé destrozando mi casa, mi esposa y a mis hijos. Ahorita me encuentro al borde de la muerte espiritual. Cambié lo más valioso que tenía por 5 minutos, que todo inició con una llamada, con unos mensajes. Y cuando esto se gestó en no más de 5 o 10 minutos, que estábamos en una oficina. Cuando todos salieron de la oficina al lunch, no eran más de 5 o 10 minutos en los que yo terminé haciendo una bajeza terrible con una persona que no es ni siquiera la mitad de lo hermosa que es mi esposa. Es que no importa qué músculos tengas, si no te sirven para librar la batalla más importante de la vida, que es la integridad, que es la santidad.
No importa qué tanto ores, qué tanto hables en lenguas, o qué tanto prediques, o qué tremendo ministerio tengas, si en los últimos 5 minutos de tu vida, los más importantes, no los sabes librar. No importa en qué nivel o en qué posición te encuentres esta mañana, si en los 5 minutos decisivos de tu vida terminarás cambiando tu propósito divino por una relación que Dios no ha aprobado sobre tu vida. Grábate esto, por favor, esta mañana. La fuerza solo puede ser vencida por la inteligencia. Pero a veces nosotros no entendemos que la unción, el ministerio y el potencial de liderazgo que Dios nos ha dado, de pronto se ven subestimados y se ven en peligro cuando no tomamos decisiones correctas en esta vida. ¿Querían ustedes escuchar un mal negociante de la Biblia? Miren a Sansón. ¿Querían ver ustedes a un hombre en la Biblia que fuera negociante y que terminó haciendo el peor negocio de su vida? Miren a Sansón. Terminó cambiando su fuerza por unos minutos de aventura. Que Dios guarde y libre a nuestras familias que están esta mañana en este lugar. Que Dios guarde los matrimonios de nuestra iglesia que están esta mañana con su sangre preciosa. Que Dios nos unja con su sangre preciosa. Que Dios nos guarde del mal. Que Dios nos guarde de la tentación. Que Dios nos proteja en el nombre de Cristo. Que Dios guarde a nuestros jóvenes. Que Dios guarde a nuestros adolescentes de no tomar decisiones equivocadas y no cambiar la presencia que Dios te ha dado de santidad y de integridad en tu corazón por una aventura en tu relación de noviazgo. Cuidado con las decisiones que vayas a tomar en esta vida. Sansón cambió su fuerza por una relación que sus padres no aprobaban. En la Biblia tenemos muchos negociantes, pero lamentablemente la mayoría de ellos no hicieron las cosas correctas y pasaron a la historia como malos negociadores de la Biblia. Este es el caso del cuarto personaje del que yo les quiero hablar esta mañana. Les he hablado el día de hoy de Saúl, les he hablado de los hermanos de José, les he hablado de Sansón y ahora quiero hablarles de este cuarto mal negociante de la Biblia. Diga conmigo, Herodes. Herodes cambió un buen consejo por un miserable baile. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14 verso 7. A Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha. Por eso prometió darle lo que ella pidiera. Herodías escuchó eso y convenció a su hija de que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Al oír esto, Herodes se puso muy triste, pues había prometido darle a ella todo lo que pidiera. Y no podía romper una promesa hecha delante, dice la palabra, de todos sus invitados. Así que no tuvo más remedio y ordenó a sus sirvientes que le sirvieran en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Diga conmigo, hay chistes. Diga conmigo, hay chistes que salen muy caros. Hay deslices, mis estimados, que salen bien caros en la vida. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por un resbalón? Yo no sé por qué Dios me está haciendo hablar mucho de santidad en la casa, de santidad en los matrimonios, de santidad en la familia, de santidad en la congregación. Pero cuando yo batallo para dar un mensaje, como lo he hecho desde el día de ayer, que he estado muy inquieto con lo que voy a hablar, es porque yo sé que alguien Dios va a ministrar el día de hoy. Hay chistes que salen muy caros. Qué tremendo es cuando cambiamos un consejo. Escuche, quédese con frases en su mente y en su corazón esta mañana y no las suelte. Déjelas grabadas en lo más profundo de su corazón. Qué tremendo es cuando cambiamos un consejo por un gusto. Sí, lo dije bien. Qué tremendo es cuando cambiamos un consejo por un gusto.
La vida es de decisiones. Y en la vida uno tiene que aprender a tomar decisiones sabias. La vida es de recibir consejos en su casa cada semana. Palabras que Dios nos comienza a hablar. Mensajes que el cielo nos da para salvar nuestra vida. A veces uno no sabe por qué viene a la iglesia este domingo. Oye, es viejo, oye vieja, ¿por qué vinimos? No sé, pero algo Dios va a hacer con nosotros. No sé por qué Dios nos trajo esta mañana, quizás no estaba en los planes. Yo no sé si hay alguien aquí entre nosotros que ha cambiado un buen consejo por un gusto, un consejo por una debilidad, un consejo por un desaire, un consejo por una chiflazón, un consejo por un pecado, un consejo por una palabra de bendición, un consejo por una familia. Herodes terminó pasando a la historia como uno de los peores negociantes de la Biblia, porque la Biblia dice que él amaba a Juan, que él amaba la palabra que Juan traía. Juan había preparado el camino para el Salvador del mundo. No era igual que todos. La Biblia dice que vestía diferente, comía diferente, hablaba diferente y vivía en lugares diferentes. Comía langosta, se vestía con piel de camello, vivía en el desierto. No era como la gente, pero cargaba una presencia divina. Y eso es lo que a la gente de ese mundo le incomodaba. Era un hombre que hablaba diferente, porque no hablaba lo que la gente quería escuchar. ¿Sabían ustedes que en la Biblia había muchos profetas y predicadores locuaces que predicaban y decían lo que la gente quería escuchar porque le pagaban? Sacaban el dinero y las órdenes que ustedes daban eran las que el predicador cumplían. ¿Saben ustedes que hay muchas iglesias hoy en día así? Que si el pastor no predica lo que a mí me gustaría escuchar, yo me voy de la iglesia. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que se incomodan con los sermones del pastor? Que si no terminan el domingo escuchando lo que ellos querían, se terminan cambiando de iglesia. Si supieran cuánta gente yo he perdido en la iglesia en 15 años que llevo de pastorear, se asustan. Pero yo soy de la idea que por uno que se vaya regresarán 10 en algún momento, en el nombre de Jesús. Y Herodes sabía quién era Juan el Bautista. Él sabía que era un hombre de palabra y de unción. Pero de pronto algo se aceleró en su vida. De pronto algo cambió en su vida. Se levanta una muchacha y estando en una noche de fiesta llena de gente, de vino, de comidas, de la gente de la más alta élite, la Biblia dice que mientras Herodes estaba en su trono, se levanta una muchacha y comienza a bailarle de manera exótica. Termina diciendo la Biblia que fue tan impresionante el baile que la jovencita le hizo a Herodes, que le dijo delante de todos sus invitados: pídeme lo que quieras, si la mitad del palacio quieres, la mitad del palacio te doy. Y le dijo: no quiero otra cosa más que la cabeza del que incomoda a toda la nación. Quiero la cabeza de ese hombre llamado Juan. Hay negocios en la vida que uno ya no puede retroceder. Hay negocios en la vida que cuando uno se mete en ellos ya no hay ni cómo salir, más que atorándole a las consecuencias. Cuando menos pienses, si tú no valoras lo que tienes, lo puedes perder. Hay metidas de pata que de pronto uno da, como dicen allá, que cuando uno sale de esos lugares probablemente terminas pensando: ¿qué hice? Hay bailes, por así decirlo, que se presentan a tu vida y que los permitiste y que terminaron por completo devastándote. Y cuando menos piensas, el diablo te termina quitando lo que dijo que te iba a quitar. Y ya no podía quedar mal Herodes delante de toda la gente.
Era la gente de élite lo que lo estaba viendo. Y la muchacha le dijo: aquí me espero hasta que me traiga la cabeza de ese hombre. Herodes supo que el negocio que había hecho con la muchacha no era el mejor. Y vean cómo termina la escena. Herodes entregando en una bandeja de plata la cabeza del precursor, de uno de los hombres más llenos de palabra y de santidad como nunca antes se han levantado. El mismo que bautizó a Jesús en el Jordán, el mismo que predicaba mensajes de arrepentimiento. Su cabeza quedó en una charola llena de sangre, entregado en las manos de aquella chica que supo cómo bailarle a Herodes para convencerlo de hacer lo que no quería. Hay bailes que se te van a presentar en la vida. Hay propuestas que se te van a presentar en la vida para arruinar tu santidad, para arruinar tu relación con Dios. Hay bailes que te van a seducir para que dejes de congregarte en la iglesia. Hay bailes que te van a seducir para que termines matando tu relación con Dios. Hay bailes que te van a seducir para que termines abandonando a tu familia. Acabo de vivir el caso de un hombre, una preciosa esposa, 3 preciosos hijos ya adultos, 7 preciosos nietos y un bisnietito, chiquititos, preciosos, toda una familia. Un hombre pensionado, su esposa linda, pensionada, sus hijos grandes, llenos de vida, nietos, un bisnieto, una casa preciosa, todo. Terminó aventándolo todo por la borda por una muchacha de 20 y tantos. A veces uno termina cambiando lo más valioso por un miserable baile. A veces uno termina su historia con un mal negocio al final de los días. 71 años para ser exactos de ese hermano. Terminó aventando por la borda 50 años de matrimonio. Tuvo que entregar su diaconado en la iglesia donde pertenecía por un miserable baile. El diablo le cambió el destino y le cambió el rumbo. Por una mala decisión terminó vendiendo 50 años de historia. Terminó entregando sus hijos, nietos y bisnietos, su honorabilidad de la casa y de toda una generación por unos minutos de baile. A veces la vida te puede jugar así. A veces una mala pasada de la vida termina con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Quiero avanzar porque son las 10 de la mañana con 20 minutos. Y quiero hablarles del número 5, del quinto hombre peor negociante de la Biblia. Y quizás uno de los peores. Quiero hablarles de Judas. Cambió a Jesús por unas simples monedas. ¿Y saben cuánto es lo que valían esas monedas al día de hoy? $800. Eso fue lo que costó vender a Jesús. Si Judas estuviera ahorita en Estados Unidos, Judas hubiera pedido $800 por Jesús. Así terminó vendiendo al Salvador del mundo. En el tipo de cambio de hoy, eso es lo que valían las monedas que Judas recibió. Oiga, Pastor Sandoval, pero ¿qué es lo que está diciendo usted? Sí, las 30 piezas que Judas cobró era el precio que él estaba poniendo a Jesús cuando fue y lo negoció. Ustedes conocen esa historia. Él fue a buscar a los negociantes. Él fue a entrevistarse con aquellos hombres. Y él mismo les dijo cuando estaba negociando: ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y termina diciendo la Biblia: y ellos le asignaron 30 piezas. Era uno de los 12. Era uno de los que estaba con él. Era uno de los que se sentaba con él a la mesa. Era uno de los que estaba con él en sus viajes.
Era uno de los que le acompañaba y miraba los milagros que Jesús hacía todos los días. Qué barato salió, ¿verdad? $800. Lo que tú te puedes gastar en un fin de semana o en un paseo aquí o allá. Ese es el precio que ese hombre recibió por vender al Salvador del mundo. A veces nosotros por baratijas terminamos cambiando lo más valioso que la vida nos ha dado. A veces nosotros por cualquier cantidad terminamos vendiendo lo que más amamos. Dejamos de orar por unas simples monedas. Dejamos de venir a la iglesia por unas simples monedas. Le ponemos tiempo extra a nuestro trabajo y por unos simples dólares más terminamos cambiando la presencia de Dios. Oiga, Pastor Dani, pero usted no sabe lo que es vivir en Estados Unidos y lo caro que es esta vida. Aquí o trabajas o las tarjetas de crédito te comen. Así es que yo prefiero trabajar y sobre trabajar que cualquier otra cosa. Pero el trabajo no lo es todo en la vida. Hay momentos como estos que no los podemos cambiar. Hay momentos como estos que nunca los vamos a volver a recuperar. Hay momentos como estos, como estar en la casa de Dios en familia, que ya nunca van a regresar. Estos momentos no los puedes cambiar por unos dólares extras. Como el irte con la satisfacción de que llegaste a la iglesia a ser ministrado por la palabra y que esta palabra puede cambiar el rumbo de tu vida este día. No pases a la historia como un mal negociante. Judas terminó cambiando lo más glorioso que tenía. Terminó cambiando al maestro por una cantidad irrisoria, una cantidad mínima. Lo peor de todo es que ese negocio le salió muy caro, porque terminó ahorcándose, porque no podía con la culpa. Si hay algo que come la mente, la conciencia y el corazón de los malos negociantes, es la culpa. Yo he visto a muchas personas entrar en ansiedad crónica, en entrar hasta el borde de la locura, de la demencia, cuando toman malas decisiones y cuando ya no pueden con el sentido de culpa, comienzan a tener problemas emocionales. ¿Qué le hice a mis hijos? ¿Qué le hice a mi esposa? ¿Qué le hice a mi esposo? Él no lo merecía. ¿Qué le hice a mis hijos? Ellos no merecían esto. ¿Qué le hice a mis pastores? Ellos no merecían esto. ¿Qué le hice a mis hermanos de la iglesia? Ellos no merecían esto. Y la culpa te comienza a envolver. La culpa te comienza a matar. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta mala decisión? ¿Por qué le hice esto a mi casa? ¿Por qué le hice esto a Dios? ¿Por qué le hice esto a mis padres? Y terminas ahorcándote espiritualmente. Mal negociante de la Biblia. Y termino. Les he hablado hasta este momento de Saúl, cuando cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Les he hablado de los hermanos de José, cuando lo cambiaron por dinero. Les he hablado de Sansón, cuando cambió su fuerza por una relación que sus padres no aprobaron. Les he hablado de Herodes, cuando cambió un buen consejo por un miserable baile. Les he hablado de Judas, cuando cambió a Jesús por unas simples monedas. Y quiero terminar hablándoles de la multitud, cuando cambió a Jesús por Barrabás. Mateo 27 del 15 al 26. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús?
llamado el Cristo, porque él sabía lo que había entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha sufrido mucho en sus sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más: crucifíquenlo. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregaron para que se fuera. Cuidado con las presiones que te rodean en la vida, porque a veces hay cosas que tú no quieres hacer, pero que la gente que te rodea te empuja a que las hagas. Cuidado con las decisiones que vayas a tomar en la vida, porque hay cosas que ustedes no quieren hacer, pero el tumulto de 3 o 4 personas te convencen y terminas haciendo lo que no querías hacer. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que hablo lo hablo de lo más profundo de mi corazón. Cuidado cuando terminas pensando y haciendo cosas que no querías hacer, solo porque los que están cerca de ti te presionan para tomar decisiones equivocadas. A veces las decisiones que uno toma en la vida no es porque uno las quiera tomar. A veces lo que nosotros terminamos haciendo no es lo que queríamos hacer. Pero las presiones del tumulto de la gente a veces nos terminan convenciendo de hacer o decir cosas que no queríamos. Te pueden hacer gritar lo que no quieres gritar. Te pueden hacer decir lo que no quieres decir, ver lo que no quieres ver, ir a donde no quieres ir. Díganme si no les ha pasado cosas así. Y uno dice: Pastor Sandoval, Pastor Dani, yo no quería hacer esto, yo no quería ir allá, yo no quería decir esto, yo no quería tal o cual cosa. ¿Y por qué terminó haciendo eso, mi hermano? Pastor, me dejé llevar por la presión de la gente. Me dejé llevar por los ruidos de la gente con las que me juntaba. Me la terminé creyendo lo que me contaron del hermano, lo que me contaron de la hermana. Me dejé llevar en lo que me contaron de usted como pastor. Me dejé llevar en lo que me contaron de mi esposa. Me dejé llevar en lo que contaron de mi esposo, de mis hijos, de mis familiares. Y terminé tomando malas decisiones solo por lo que escuché. ¡Crucifíquenlo! Suéltanos a Barrabás. Entréganos a Jesús para crucificarlo. El gran problema de este hombre es que terminó negociando con una multitud alborotada por el rencor y por el odio. El peor negocio de tu vida es cuando lo haces no estando en tus 5 sentidos. El peor negocio de tu vida es el que terminas haciendo en medio de un alboroto y de un enojo. Las decisiones correctas se toman con mesura, con tranquilidad, con inteligencia, con paz en el corazón. Lo que no da paz no es de Dios. Lo que da paz viene de Dios. La voluntad de Dios produce paz. Si tú te vas a cambiar de ciudad, tienes que irte con la paz de Dios. Si te vas a cambiar de trabajo, tiene que ser la paz de Dios en tu vida. Si vas a tomar una decisión para comprar un carro o una casa, tienes que sentir paz en tu vida, porque la paz va ligada con la sabiduría y con la conciencia.
Pero qué triste es cuando tomas decisiones por los ruidos de la gente. Anda, papá, cómprate esta troca. Sí, tú lo puedes. Esta Suburban, papá. Este Escalade, papá. Sí, ¿qué tanto son? $3,000 por mes, papá. Tú las puedes. Sí, mi amor, tú las puedes. Si pudo la hermana Chona y la hermana Carmela, tú también vas a poder. Mira esta casa, papá. ¿Qué tanto son? $5,000 al mes. Tú la puedes. Si la vecina la pudo comprar, nosotros también. Pero me voy a matar en el trabajo. Mátate, papá. No pasa nada. Hurra, tú puedes, papá. Vamos, no falta quien te envalentone. Te toca, tú puedes. Destrona, líder, No me costaría nada venir a alborotarlos y ahorita correr al pastor Azael y a su esposa. Hay algún alboroto aquí y empiezo a, oiga, no ramaikai shamai que te Oh, siento la gloria de Dios. Cómo los ruidos y los alborotos nos pueden llevar a tomar malas decisiones en la vida. Y al último Pilato supo que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Pero cuando ya no pudo contener a la multitud, terminó cediendo a lo que la multitud pidió. Cuidado cuando tú te dejas guiar por terceras o cuartas personas y no escuchas tu corazón para tomar decisiones claras. Termino. Hoy les he hablado un mensaje titulado Malos negociadores, basado en Proverbios capítulo 16 verso 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Y a través de este mensaje yo les hablé de algunos personajes que pasaron a la historia como malos negociadores en la Biblia. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Los hermanos de José lo cambiaron por dinero. Sansón cambió su fuerza por una relación que sus padres no aprobaron. Herodes cambió un buen consejo por un baile. Judas cambió a Jesús por unas simples monedas. Y la multitud cambió a Jesús por Barrabás. Escuche cómo quiero terminar este mensaje. A veces, hermanos, el intercambio es una vía de escape. A veces el intercambio es una elección que parece mejor. Pero el tiempo, sí Señor, el tiempo, sí Señor, siempre emite su veredicto. Tiempo al tiempo. Si supiera cuántas gentes no han llegado conmigo, me han dicho, pastor, la regué, me equivoqué. Oye, hijo, pero lo que hiciste ya fue hace 2-3 años. La regué, apenas me di cuenta que me equivoqué y perdí mi casa, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa, lo perdí todo. Tengo gente que ha regresado a la iglesia, que hace 8 o 10 años se fueron enojados, molestos, que dicen, pastor, aquí estoy, me equivoqué. Estaba buscando la iglesia perfecta, pero llegué yo y la arruiné. Yo mismo muchas veces me he humillado ante Dios y le he pedido perdón a mi esposa y a mis hijos. Muchas veces le he pedido perdón a la iglesia por malas actitudes que yo he tenido. Me equivoqué. El tiempo emite su propio veredicto. Observa tus elecciones en esta vida, en esta tierra, y que tu nombre no aparezca en la historia como los malos negociadores. Piensa y elige bien lo que vas a hacer. No cambies a tu familia. Así me dice Dios que te diga. No cambies a tu familia. Escucha bien, no cambies a tu familia por otra relación que probablemente en este momento tú estás gestando.
Probablemente en este momento tú estás fraguando. No cambies tu ministerio por ese pecado. No cambies el don que Dios te dio por ese pecado que te está atormentando. No cambies la presencia de Dios por unas simples monedas. No cambies la bendición de Dios por robarle a Dios en lo que a Dios le pertenece. No cambies tu propósito por una distracción. A veces terminamos robándole a Dios lo que a Dios le pertenece. Y todo lo que se queda en tu bolsa, lamentablemente, se queda sin bendición. Porque tú sabes que le robaste a Dios. No cambies tu propósito por una distracción. Pequeñas distracciones arruinan grandes ministerios. Pequeñas distracciones arruinan grandes avivamientos. Pequeñas distracciones arruinan grandes familias. Pequeñas distracciones arruinan hermosas iglesias. Dios me dice que les diga, y con esto cierro: enfócate. 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 Vive enfocado. Vive con tu propósito. No abandones tu llamado. No huyas de tu destino. Enfócate en lo que Dios te ha dado. No pases a la historia como un mal negociante. Y si te has equivocado, es de sabios reconocer y venir al altar y pedirle perdón al Señor. Señor, me he equivocado. He hecho malos negocios en mi vida, en mis emociones, en mi ministerio. Y yo no quiero pasar a la historia como un mal negociante. No quiero terminar perdiéndolo todo por nada. El mensaje ha sido dado. Ha sido dado tal cual como yo lo recibí de Dios, con integridad, con temor. El mensaje ha sido predicado. Y yo no sé a quién Dios pudo haberle hablado esta mañana. Pero yo no quiero que muchos de ustedes pasen a la historia como malos negociantes en esta vida. Porque recuerden que la vida es como una ruleta. Abajo, en medio, arriba. En medio, abajo. En medio, arriba. La vida da muchas vueltas. No termines arruinado o arruinada por una mala decisión. El hombre en su corazón piensa en sus caminos, pero Dios endereza sus pasos.